Bueno, hola, soy Lucía Berta Yáñez Velasco, soy médica cirujana, participo en el espacio de pastoral urbana, soy egresada también del diplomado de pastoral urbana de 2013 y pues agradezco que se me haya invitado en esta ocasión a compartir con ustedes la elaboración de un proyecto comunitario, que es lo que nos va a servir como trabajo final para acreditar el diplomado. Bien, pues para empezar esta presentación he dividido el contenido en 4 secciones, que es la definición del tema, es decir, el qué, las etapas generales, que a su vez está dividida en 3 componentes, siguiendo la metodología de pastoral urbana, que es el ver, el juzgar o analizar y el actuar. Y después vamos a concluir con la redacción final del documento y en su caso la presentación del mismo. Pues si les parece, empezamos entonces con la definición del tema, es decir, el qué. Esta es una parte muy importante, el poder definir el tema, porque si no tenemos un enfoque bien definido de lo que queremos hacer, lo más probable es que demos pasos a ciegas o estemos caminando en zigzag sin tener un eje que nos lleve a lo que queremos lograr. Entonces, pues les invito a que se hagan sus propios planteamientos de manera inicial para que vayan identificando, aunque sea de manera preliminar, el qué, cuál es el objetivo que queremos lograr con este proyecto comunitario. Pregúntense, por ejemplo, ¿por qué decidí asistir al diplomado? ¿Qué fue lo que me motivó a asistir a un diplomado? ¿Entender pastoral urbana o aprovechar de pastoral urbana sus elementos para poder interactuar en mi comunidad, en mi parroquia, en mi ministerio, en mi pequeña comunidad, en fin? O bien, ustedes pueden partir del hecho de qué me ha impresionado o interesado más de mi labor en mi ámbito de trabajo, en mi ámbito familiar, en mi ámbito social o en mi ámbito espiritual. También pregúntense qué me gustaría aportar a mi labor, a mi comunidad, a mi parroquia. Al concluir ese diplomado, ¿con qué voy a aportar o cómo voy a enriquecer a mi comunidad? Es decir, ¿qué sentido le voy a dar a este diplomado? Pues una vez que hayamos definido hacia dónde nos queremos mover, las opciones pueden ser muchas para ya desarrollar el proyecto. Hay que seleccionar el tema, sí, como proyecto, pero también vamos a ver exactamente qué es lo que queremos, ya de manera más aterrizada. Y esto es como un árbol que tiene muchas ramas. Lo podemos abordar desde una perspectiva X hasta una perspectiva Z. Entonces podemos caracterizar un problema. Por ejemplo, hemos identificado ahí un problema, pero no sabemos cuál es su magnitud, cómo está afectando a la población, cómo me está afectando, cómo afecta los servicios que se dan en una parroquia o en una comunidad. O bien puede ser que ya se conozca el problema y queremos ahora modificarlo, o bien es una situación o una condición que queremos mejorar. Entonces, bueno, pues nos podemos ir a otra rama más de ese árbol. O queremos modificar o actualizar los procedimientos. Resulta que como se están haciendo las cosas, como se está haciendo la catequesis, pues no es lo más adecuado, o como estoy llegando con los jóvenes tampoco es lo más adecuado. Entonces, pues hay que actualizarnos, hay que modernizar, hay que ver los cambios de época que estamos viviendo, y bueno, pues este puede ser otro enfoque más. El otro es que tenemos conocimiento de que en otros lugares o en nuestra propia imaginación nos lleva a identificar la posibilidad de hacer programas para jóvenes, para los ministros de la Eucaristía, para mi propia comunidad. Entonces también mi proyecto puede ser el desarrollo de un programa o una estrategia para atender un problema o una condición. Y también, digamos, estamos en una época de cambios, entonces puedo crear innovaciones diversas
ya sea de tipo estético. Estético no quiere decir me voy a embellecer, estético quiere decir que voy a mejorar las condiciones, o pueden ser estructurales, o pueden ser organizacionales, etc. Ahora, ¿dónde voy a buscar estos elementos? Bueno, pues puede ser entre los participantes de las comunidades y ministerios, o en los procesos, o en los contenidos y formatos. A veces nos parecen cosas muy sencillas, muy simples, pero a veces echado de cosas simples, a veces el cambio de un formato da todo un quehacer, desde pensar cómo va a modificar mi actuar o el actuar de un grupo, cómo se va a registrar, qué resultados me va a dar, en fin, no minimicen tareas sencillas. Otro es en la organización, cómo voy a incidir en la organización. O también me voy a la población en general, a la sociedad, o más específicamente a los feligreses o a las autoridades. Bueno, pasemos entonces cuáles son las etapas. Una vez que ya hemos bosquejado qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos caminar, vamos a organizarnos, a sistematizar ese proyecto. Entonces, es la observación o el ver en el contexto urbano. ¿Qué es nuestro contexto urbano? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra comunidad? Entonces ese sería nuestro primer paso, la observación para definir o seleccionar ese qué. El otro es el análisis para caracterizar el qué. Y ese qué nos va a permitir juzgar o entender a la urbe, es decir, tener un diagnóstico. El siguiente paso sería el actuar, la selección de las opciones metodológicas, la planificación del proyecto o el plan de acción, pero el verdadero actuar es ya cuando implantamos ese proyecto. Quizá algunos de ustedes queden con su proyecto nada más a nivel de propuesta, otros tal vez ya tengan una propuesta y vayan a implantarlo. Pero eso va a ser ya, el actuar va a ser el atender a las necesidades de nuestra urbe en el tema que hemos propuesto. Bien, ¿qué es la observación general? Bueno, el requisito dijimos que es tener un propósito claro y bien definido, el qué. Entonces, mi observación, toda observación es el inicio para comprender la realidad. Comprendo que esto es un mantel, que esto es una mesa, que esto es una computadora, porque lo estoy viendo, pero recuerden que para ver usamos todos los sentidos. Todos, los 5 sentidos más aquel sentido de la percepción y de los sentimientos. Entonces, el ver no es solamente mirar, es como dice el padre Benjamín Bravo, oler, sentir el olor de la ciudad, es el paladear, sentir si es amarga o dulce la relación en una comunidad, es tocar, es rozar a nuestra comunidad. Es decir, todos nuestros sentidos tienen que ser aplicados en ese proceso de observar. Pero además, debemos registrar lo que estamos observando. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque eso nos permite sistematizar todos los procesos. Podemos también, la observación consiste en una información más específica, una observación más dirigida. Y aquí es donde nos volvemos científicos. Nos vamos a la búsqueda de informaciones documentales, a la bibliografía, a las entrevistas, para tener más información sobre lo que proponemos realizar. De esta manera podemos entonces ahora sí ratificar o rectificar nuestro qué, porque ya tuvimos una observación más sistematizada y esto ya nos permite ahora sí tener bien definido el tema que vamos a abordar. Entonces pasamos a nuestra siguiente etapa, que es el juzgar, que esto es una etapa de análisis. Aquí, a manera de ejemplo, les pongo una matriz que nos puede decir qué elementos considerar. Por ejemplo, las soluciones locales, ¿existen o no existen? Si existen, ¿son suficientes o son insuficientes? O no existen, pero son necesarias. O no existen y tampoco son necesarias, porque tampoco hay nada que solucionar.
o por lo menos del tema que nosotros estamos abordando, no entra en este capítulo. El otro es si da buenos resultados, igual vemos si esos son suficientes, insuficientes o no son necesarios. Y lo mismo se habrá otras formas mejores o más confiables de hacer lo que estamos haciendo. Después de que hemos hecho toda esa revisión, podemos sacar estas conclusiones. ¿Quiénes son los participantes y cómo participan o cómo me gustaría que participaran? Porque ya vi las insuficiencias que hay o las necesidades que existen. ¿Qué medidas preventivas debemos aplicar? Podríamos involucrar a más gente o a más recursos, o incluso podemos achicar el grupo. La gente expresa satisfacción con los resultados o está entendiendo la misión de lo que yo quiero hacer. Entonces, esta es una matriz, como les decía, como ejemplo. Pueden tener otras más que ustedes diseñen para que lleguen a algunas conclusiones. De esto entonces podemos ver que la observación nos permitió identificar la magnitud del problema, las características del problema o condición, los alcances que esto tiene, los logros y las insuficiencias. De esta manera podemos ya tener un diagnóstico o una visión general del estatus del problema o del tema que deseo trabajar. Otra forma de lograr esto es el muy conocido diagnóstico del análisis FODA. ¿En qué consiste ese análisis FODA? Bueno, se llama FODA porque se refiere a las primeras letras de cada uno de sus componentes: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos dos columnas, la de los elementos internos y la de los elementos externos, y tenemos dos filas, la de los aspectos favorables y la de los aspectos desfavorables. En la primera, que son los aspectos internos y favorables, son las fortalezas, es decir, cuáles son las ventajas que presenta esta situación, esta organización como tal. Todo lo que tenemos y nos hace fuertes, esas son las fortalezas. Un ejemplo es: tenemos personal capacitado y además motivado. Esta es una fortaleza que debemos considerar. Las externas son las oportunidades, son los elementos en los que la comunidad, sociedad o el medio natural pueden influir positivamente en el éxito de nuestro proyecto. Entonces es aprovechar nuestras fortalezas para atender mis debilidades a través de esas oportunidades, aunque suene como verso. Un ejemplo es: hay organizaciones donadoras. Pues tal vez pueda presentar mi proyecto a una de esas agencias donadoras y esto me va a dar más probabilidades de éxito que si no tengo los recursos. Bueno, regresamos a los aspectos internos, pero desfavorables, como son las debilidades. Las debilidades son las desventajas que presenta una situación. Por ejemplo, características internas que dificultan nuestro trabajo. Aquí también, como ejemplo, es la falta de recursos. Pero también tenemos amenazas que son externas. ¿Cuáles son las amenazas? Pues son elementos externos en la comunidad, en la sociedad, en el medio natural incluso, como fue el sismo, que nos cambió muchos de nuestros proyectos, y estos pueden influir negativamente en el éxito. Pero también acuérdense que las amenazas y las debilidades son zonas de oportunidad para crear, para utilizar nuestra imaginación, para buscar los recursos, para buscar el apoyo y la solidaridad. Entonces, como una causa externa, aquí pongo una devaluación o el sismo que ya les había comentado. Llenado este cuadro de 2×2, pues ya podemos también tener otra forma de un diagnóstico. Esto también es un análisis ya mucho más específico, y entonces esto nos puede llevar a definir nuestras opciones de cómo enfocar el proyecto.
Y es, por ejemplo, vamos a ampliar nuestras fortalezas. Esta es una forma de elaborar un proyecto a través de la ampliación de las fortalezas. O vamos a aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestro entorno. O bien vamos a atender las debilidades para transformarlas en fortalezas. O queremos aplicar estrategias para disminuir los efectos de las amenazas. Y esto implica que ya hayamos olido, palpado, sentido, mirado nuestra comunidad. Es decir, ya tenemos una visión de cómo se comporta y hacia dónde va nuestra comunidad, y esto nos va a permitir identificar las amenazas existentes o las amenazas potenciales. Entonces también podemos trabajar en ese plan. Y todo eso implica cambios. Pero ¿qué es lo que quiero cambiar? Cambiar las actitudes, por ejemplo, porque hay gente que no está motivada. Lo que quiero es cambiar las conductas, o lo que quiero es cambiar los métodos para tener una mayor cobertura, para acercarme más a la gente, o quiero cambiar los contenidos de los mensajes que estoy dando, de los cursos que estoy dando, o quiero compartir algunas nuevas experiencias. Entonces, pues aquí tenemos que ser muy claros. Vamos a cambiar para no cambiar, solamente vamos a hacerlo a la parte estética, lo vamos a poner más bonito, en mejores condiciones, con más apertura, pero va a ser lo mismo. O vamos a cambiar para verdaderamente cambiar, es decir, vamos a cambiar la función, vamos a cambiar no solamente el aspecto, sino también el logro. Entonces, pasemos al momento ya de la planificación del proyecto. Todos estos fueron nuestra base para seleccionar nuestras opciones, y ahora sí, vamos a decir, ¿para qué vamos a hacer este proyecto? Y esto nos vincula con los antecedentes. ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Todo el trabajo que hicimos para conocer el problema, para conocer nuestra comunidad o la condición que es el tema de nuestro proyecto, para toda la revisión bibliográfica que hicimos, para ver qué se hace en otros lados, cómo se está haciendo, qué grados de éxito se tienen, qué niveles, etc. Entonces, esto va a formar nuestros antecedentes. Pero necesitamos una justificación. Esa justificación es el por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Porque hay una verdadera necesidad? ¿Porque queremos probar una innovación? ¿Porque creemos que vamos a tener más éxito con los cambios que se desean hacer? Es decir, siempre tenemos que tener una justificación. El por qué es muy importante. Es lo que le va a dar sentido a nuestro proyecto. El qué, ya hemos venido hablando del qué. El qué se va a transformar tanto en nuestro título del proyecto como en el objetivo general, aunque puede estar presente también en los objetivos específicos. Los objetivos nos van a decir qué es lo que deseo hacer, cómo y para quién. Y los podemos desglosar en el objetivo general o en objetivos específicos. E incluso si queremos cuantificar nuestros objetivos, los transformamos en metas. Para algunos autores, las metas y los objetivos específicos es lo mismo. Hay quienes diferenciamos objetivos específicos de metas, porque en la meta decimos que está el que se quiere, para cuándo se quiere y cuánto es lo que se quiere. Pero ustedes tienen la libertad de poner objetivos generales, objetivos específicos o metas. Una vez definidos los objetivos, entonces vamos a ver cuál va a ser nuestro material y métodos o nuestra metodología. Es el cómo lo haré. Y aquí vienen las estrategias. Las estrategias es cómo se hace hoy, cómo se hace hoy, pero con otros actores, cómo se hace hoy con más o con menos, cómo se hacía antes, es decir, regresamos a otros modelos, o con cambios radicales. Les voy a poner un ejemplo quizás sea muy simplista, pero para que identifiquen lo que es una estrategia. Yo quiero ventilar esta habitación. Bueno, quiero que esté fresca esta habitación. Mi estrategia para tener fresca esta habitación puede ser abrir la ventana y que pues entre suficiente aire fresco para que yo la tenga de manera más agradable. La otra es darles abanicos a todos los que están aquí y mantenemos igual y todo el mundo está abanicando y entonces se refresca el ambiente. La otra, puedo poner un ventilador
O la otra, puedo poner un sistema de aire acondicionado. Entonces, esas son mis estrategias para tener ventilado esta habitación. Este es un ejemplo burdo, pero bueno, para que vayan diferenciando lo que es una estrategia. ¿Qué otros elementos tenemos en la planeación? Bueno, otros elementos de la planeación es el para quién. Esto va a conformar mi universo. ¿A quién voy a dirigir mi proyecto? Ya lo habíamos visto en la fase de observación. A la comunidad en general, a mi pequeña comunidad, al ministerio en el que estoy participando, a la parroquia en general, a grupos específicos de la población. Esto va a ser mi universo. Y de ahí yo defino quiénes son los que van a ser los beneficiarios o los receptores de mi proyecto. A veces pueden ser condiciones, no necesariamente puede ser gente. El otro es dónde lo voy a realizar. Dentro de la parroquia, dentro de mi familia, dentro de mi vecindario, dentro de la sociedad o al público en general, en fin. Entonces ese va a ser mi espacio. Recordemos que en un proyecto siempre tenemos que definir la persona, el lugar y el tiempo. Y ahorita vamos a ver el tiempo, que a propósito lo estoy dejando por separado. Después vamos a ver con qué, y esto quiere decir los recursos que voy a utilizar. ¿Con qué actividades voy a lograr esa estrategia, este propósito o esos objetivos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? Y los procedimientos es todo lo que uno tiene que realizar, desde el diseño de una carta descriptiva hasta impartir la clase, hasta calificar las tareas, o desde que voy a convocar a profesionistas para que se sumen conmigo para formar parte de un grupo que dé servicios a una comunidad, o aquí tendría que hablar de las convocatorias, de las invitaciones o de las cartas que voy a realizar. Todos estos son los procedimientos, y además cómo se van a registrar, cómo me van a informar las actividades que están realizando, cómo voy a evaluar todo eso. Esto es el conjunto de procedimientos. Y las herramientas que voy a utilizar pizarrón, voy a utilizar mensajes por el chat, voy a utilizar mensajes en altavoz, voy a dar folletos, o les voy a enseñar con estas herramientas a preparar alimentos. Aquí entra todo nuestro procedimiento de herramientas. Bien, pasamos entonces al cuánto. ¿Cuánto voy a requerir? ¿Cuántos recursos humanos se requieren? ¿Cuántos recursos físicos? ¿Cuántos recursos materiales? ¿Cuántos recursos financieros? Aquí no se incluyeron, pero también los recursos financieros, ¿sí? Que siempre son insuficientes, pero bueno, todo esto lo tenemos que ir cuantificando por cada una de las etapas. Y por eso quise dejar al final el cuándo, es decir, de qué periodo a qué periodo va a ser mi proyecto. Y aquí les invito a que incluyan en su proyecto un cronograma del proceso. Siempre es necesario, y no podemos dejarlo aparte, el fijar la fecha de inicio y la fecha de término del proyecto. Es decir, definir quién realizará qué, en qué momento y qué se logrará en cada paso. Aquí les pongo un ejemplo de lo que sería un cronograma. Este también es un cronograma muy sencillo, muy simple, pero que ustedes le pueden ir agregando todas las columnas y todas las filas que les parezca adecuado. Aquí decimos, por ejemplo, la actividad o recurso que se va a realizar, la actividad que se va a realizar o el recurso. Por ejemplo, podemos hacer un cronograma de los recursos humanos que vamos a ir requiriendo, o del financiamiento que vamos a ir requiriendo, o de los materiales. Aquí, por ejemplo, la actividad pudiera ser una capacitación del personal. ¿Quién va a ser responsable de esa actividad? Pues el coordinador. ¿Cuándo lo voy a realizar? Pues en abril. ¿Y cuál va a ser mi resultado? Pues el curso concluido con 10 egresos, por ejemplo, o 10 egresados. Pero además voy a necesitar contactar a una secretaria
El responsable va a ser el administrador de esta contratación y la secretaria la voy a requerir de enero a mayo. Y los productos esperados, pues va a ser el archivo organizado de todos los registros, de quienes asistieron al curso, de cuáles fueron sus calificaciones, de las cartas descriptivas, etcétera. Voy a tener ese archivo organizado. Otra actividad puede ser la promoción, y esa promoción pues planeo hacerla en marzo, un mes antes de que inicie el curso. ¿Y qué es lo que voy a requerir como producto? Pues los carteles. En fin, ustedes pueden enriquecer mucho más este cronograma, pero sí la recomendación es que lo tengan, porque así como el objetivo, el qué, va a ser el eje que los va a conducir, el cronograma va a ser otro eje que les va a decir si van avanzando conforme ustedes lo están planeando o no están avanzando o se están rezagando, y les va a permitir conjuntar todos los elementos metodológicos y todos los elementos, los recursos que se requieren en un solo esquema para ir monitoreando el desarrollo de su proyecto, tanto en el diseño como en ya la ejecución del proyecto. Otro de elementos metodológicos es qué se logrará, o qué tenemos nuestro objetivo. Decimos, bueno, queremos realizar eso, pero ¿qué se va a lograr? Y ese es el plus de nuestro proyecto. Vamos a mover las conciencias, vamos a lograr que la gente entienda que estamos en un cambio de época, vamos a lograr que la gente se sume a ese cambio de época. Es decir, ¿qué sentido le dimos después de todo esto? Entonces, este es el beneficio esperado, tanto para el promotor, yo que quedé con eso, no solamente un diplomado, no solamente un documento, sino qué me llevo de riqueza espiritual, de riqueza cognitiva también con ese proyecto. Igual la iglesia o mi comunidad, ¿en qué se van a beneficiar? No solamente en el qué, sino en el trasfondo, ¿qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué sentido tuvo esto? Y puede ser a nivel individual, a nivel de salud, a nivel de acompañamiento, a nivel de la vida familiar, en fin. Y el otro es cómo saber o interpretar si se logró o se logrará el objetivo, si se obtuvieron o se obtendrán los beneficios. Bueno, y aquí viene una parte que a pocos nos gusta, que es el plan de análisis. Generalmente hacemos estadísticas, tenemos que tener los registros, y esto también forma parte de la metodología y de las herramientas, nuestros registros, cómo vamos a estar registrando lo que estamos logrando y cómo vamos a interpretar eso que estamos logrando. Y pues ahí nos vamos a ir a los números, a las estadísticas, una numeralia muy sencilla de cuánto se logró, con quiénes se logró, en qué tiempo se logró, etcétera. Pero también aquí se valen las encuestas de opinión, es decir, la gente percibió lo que yo quería que percibiera, la gente cambió como yo quería que cambiara. Entonces, bueno, vamos a trabajar también esa parte del análisis de la información. Bueno, esos serían los elementos generales de lo que es un proyecto. Pero ahora viene otra parte, es cómo voy a escribir ese proyecto. Bueno, pues viene la redacción final del proyecto, que es el momento en que vamos a integrar todas las ideas, los apuntes, los documentos, las grabaciones que hicimos. Es el momento de organizar todo lo relevante en un documento que se llama proyecto. Y la redacción final, pues no, tiene que empezar con una carátula que tenga, independientemente de las pastas y todo lo bonito que ustedes le quieran agregar, debe tener una carátula que tenga el nombre del diplomado, el título de su proyecto, el nombre de quien presenta ese proyecto, el nombre del tutor o asesor y la fecha en que se realiza. Pueden tener otra hoja más con los agradecimientos a quienes ustedes deseen, a sus asesores, a su familia, a quienes ustedes definan. Otra página más o páginas con el índice. Esto es muy importante, que tenga un índice, porque nos va a identificar desde el principio el contenido de todo nuestro documento. El título
que ya viene desde el principio, debe describir el qué, el dónde y el cuándo, de preferencia en no más de 10 palabras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un curso para motivar a jóvenes a la confirmación, por ejemplo. O un grupo de profesionales que den servicio de forma misericordiosa en tal lugar y durante ese año. Debe contener también un resumen al inicio, tengan un resumen de lo que es su proyecto. Tiene que ser una breve descripción de los objetivos, procedimientos, resultados y de los beneficios. Después viene la parte de la introducción, que describe la problemática y los antecedentes o la revisión inicial. Algunas personas, algunos autores dicen que con la introducción es suficiente, otros separan la introducción de los antecedentes. Ustedes tienen la libertad de presentar una introducción, si incluyen los antecedentes, que aquí es esa revisión bibliográfica que hicimos, esas encuestas, ese trabajo previo que se hizo para poder llegar a este plan de trabajo. Los siguientes elementos que deben estar en su redacción final es la justificación. Nuevamente, aquí retomamos el por qué se va a hacer, es decir, una redacción que convence sobre la relevancia y oportunidad del trabajo realizado o a realizar. Después de la justificación vienen los objetivos, que describe lo que se desea realizar o lo que se buscó lograr. Se pueden incluir objetivos generales, como les habíamos dicho, objetivos específicos, metas, etc. Después viene la metodología, o sea, los procedimientos, que describe el cómo se realizará o cómo se realizó, si es que ustedes ya aplicaron y lo que querían era evaluar su proyecto. Las técnicas, las herramientas, la población, el lugar, la forma de analizar los datos que se generaron o que se generen, en fin, todo esto que fue la parte metodológica. Y los resultados, si es que ustedes aplicaron una propuesta ejecutiva, entonces ya vendría de los resultados, que describe qué se obtuvo o qué se espera obtener y de forma sistemática. Cuando son artículos o trabajos que ya están presentando resultados, debe venir una parte que sea la de discusión. En propuestas que apenas se van a ejecutar, no es necesaria esta sección de discusión, pero no está de más. Indica la relevancia de lo que se va a hacer, su comparación con otras situaciones o con los antecedentes, o la relevancia de lo que se hizo y si hubo diferencias con los resultados de otros autores o de otros trabajos o de otras comunidades. Las conclusiones es así, las conclusiones y recomendaciones, y es importante que lo incluyan, que es la síntesis de la relevancia que tiene este trabajo y del logro o no de los objetivos, si ven algunas amenazas para el logro de los objetivos. Esto es importante que aquí se señale y qué recomendaciones hacen antes de ejecutar su proyecto. Y debe tener una sección de bibliografía. Acuérdense que no es bueno plagiarse la información de otros, entonces siempre es importante tener la bibliografía. Hay diferentes métodos, el más común es el método Vancouver, lo pueden encontrar ustedes en internet. Váyanse al método Vancouver de cómo anotar las referencias bibliográficas, que es el método universal actualmente. El otro son los anexos. Si ustedes diseñaron, por ejemplo, una carta descriptiva o diseñaron un cuestionario o van a hacer alguna intervención en crisis y entonces ustedes tienen un formulario especial del autor X que van a utilizar, pues eso también forma parte de sus anexos. Pues esos serían los elementos de la redacción final. Claro que sus asesores les pueden agregar o quitar algunos de estos elementos, esto ya va a depender del enfoque de cada uno de los temas que ustedes estén abordando. Pero lo que sí es una recomendación para todos es revisar cuidadosamente la redacción
la puntuación, la tipografía, la ortografía y el paginado. A veces redactamos para nosotros y lo entendemos, y después viene el cansancio mental y ya no encontramos errores. Entonces, compartamos la redacción con otras personas, a ver si están entendiendo lo que nosotros quisimos escribir. La puntuación, no es lo mismo decir algo con comas que sin comas, ¿sí? O con punto y aparte. Entonces también fíjense bien en la puntuación. La tipografía, a veces, aunque ahora ya los paquetes electrónicos ya nos permiten corregir la ortografía, hay ocasiones en que podemos decir secretaría y secretaria, pero no nos los van a corregir porque las dos son correctas. Pero una cosa es cuando nos estamos refiriendo a la persona con la función de secretaria, y otra cosa es cuando nos estamos refiriendo a una institución o a una persona que hace que representa a la secretaría, ¿sí? Entonces también revisemos la tipografía y la ortografía. Y el paginado, somos muy dados a no paginar, y mucho menos a relacionar el número de página con el índice. Entonces también ahí tomen precauciones, revisen todo. Bueno, puede suceder que en el diplomado o en sus comunidades o en su parroquia tengan que hacer la presentación de su proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a presentar los datos? Bueno, hagan una presentación de la carátula que ustedes tienen en su proyecto, el resumen o introducción o antecedentes, muy breve, lo relevante, el resumen de la justificación, aquí sí eso no se olvide, siempre el porqué, sus objetivos, el resumen de la metodología. Aquí ya no tienen que entrar en todos los detalles de la metodología, nada más ir señalando lo relevante de todos los elementos, el cómo, el dónde, el cuándo, con quién, para quién, con cuántos recursos, etcétera. Los principales resultados o los beneficios que ustedes esperan con este proyecto, las conclusiones y las recomendaciones. Esto es suficiente para una presentación ejecutiva de su proyecto. Bueno, pues con esto concluyo, no sin antes decirles que les deseo mucho éxito en su diplomado y que su proyecto les sirva para entender y atender con misericordia y con espíritu compasivo a su urbe. Y recuerden que en su urbe habita Dios. Pues muchas gracias por su atención y mucho éxito.